días a todas, a todos. Primero, agradeceros que nos hayáis invitado. Voy a hablar también mucho de ganadería, después de aquí, de la clase que nos ha dado Mario. También hemos tenido incendios, también hablaré algo de los incendios, pero bueno, brevemente, inicialmente os explico un poco. Somiedo es en el occidente de Asturias, estamos relativamente cerca de aquí, limitamos con toda la zona de Pavia y Laciana, Villablino, que os sonará, lógicamente. Somiedo fue el primer parque natural que se declaró en Asturias en 1988, en aquel momento estaba lo que era el Parque Nacional de Covadonga y Picos de Europa. Desde el primer momento tuvimos la ventaja, uno es que la creación del parque fue promovida desde el propio ayuntamiento, y dos, una ventaja también fue enorme, es que somos el parque natural, somos únicamente el municipio de Somiedo. Es una ventaja a la hora de la gestión en comparación un poco con otros proyectos que se desarrollaron en Asturias, ¿no? Somos un municipio de alta montaña, tenemos, para que os hagáis una idea, 28 montañas que pasan de 2.000 metros dentro del municipio, y nos dicen que no, nunca, orográficamente tenemos 15 pueblos por encima de 1.000 metros, es decir, somos pueblos a 1.500, a 1.400. Si las zonas rurales son complejas, la alta montaña es todavía más, ¿no? También, bueno, tenemos todas las figuras de protección, fuimos la primera Reserva Mundial de la Biosfera en Asturias en el año 2000, junto con Munillos, que también os sonará. Y inicialmente, desde un poco, podríamos decir, en los años Somiedo, que habíamos tenido pequeñas actividades mineras, pero se habían cerrado en los años 70, se vivía exclusivamente de la ganadería, pero podríamos decir que éramos conocedores, que teníamos un patrimonio, sobre todo natural, que no estábamos poniendo en valor. La creación del parque, en aquel momento, podríamos decir, la propia ley que declaraba el Parque Natural de Somiedo, la declaraba para la conservación y el desarrollo del territorio de la comarca, ¿no? Y este fue siempre el gran objetivo, ¿no? La diversificación económica, pero partiendo de la base que la base de la actividad económica tenía que ser la ganadería extensiva que tenemos y que teníamos, ¿no? En aquel momento también, dentro de la diversificación, clarísimamente optamos y se desarrolló, sobre todo a finales de los 90, a partir del año 2000, todo el tema relacionado con el turismo rural. Pero nosotros siempre llevamos muchos años diciendo que no hay mayor desastre ecológico que un pueblo abandonado. Allí te decimos pueblos y también brañas. Brañas es semejante a lo que nos ha enseñado Mario, es decir, una braña es un conjunto de cabañas, pastos y prados que forman una unidad territorial. La ganadería, contra lo que a veces se opina, una cosa es la ganadería intensiva y otra es la ganadería extensiva. Y la ganadería extensiva es la mayor preocupación que tenemos para mantener la biodiversidad del Somiedo. Es la mayor preocupación ahora y desde hace un tiempo es mantener esa ganadería extensiva. ¿Por qué? Porque ser ganadero es muy difícil. Es mucho más fácil montar temas relacionados con la agricultura, con el turismo, montar una quesería, un restaurante, un hotel, pero ser ganadero es muy difícil, muy difícil. Muy difícil, y por eso es tan difícil el relevo generacional. Y nosotros, Somiedo, todavía tenemos muchísima ganadería, tenemos del entorno de 8.000 vacas, toda asturiana de los valles. Allí hay dos grandes. Yo, es que hace un mes, no le conocía, pero hace un mes estuve en la Fundación Oquedan en San Sebastián con dos grupos de desarrollo. Yo presido la Red Asturiana de Desarrollo Rural, tenemos proyectos de cooperación, y estamos con estos temas del relevo generacional en el sector agrario, y estuvimos en San Sebastián, ahora San Sebastián, en la Fundación, y ya nos hablaron de Quiroga, de Valdeorras y de un ganadero que me encantaba haberle conocido hoy aquí, ¿no? Y en el listado de razas autóctonas en Asturias hay dos: asturiana de los valles y asturiana de la montaña. Nosotros, cuando en el 88 se fundó el parque, como el objetivo era la conservación y el desarrollo, primero, el objetivo uno era profesionalizar el sector ganadero. La media en el 88 era de 12 vacas por explotación.
12 vacas teníamos una economía de supervivencia donde yo pongo el ejemplo mío propio, que éramos 9 hermanos, somos 9 hermanos y hermanas, y no había quedado nadie en el pueblo. Bueno, primero, tuvimos la carretera en el año 86, porque en los 40 años de dictadura no se veía nada, y un poco, yo siempre hablo de 3 grandes cambios. Uno es la democracia, y hay que defenderla un poco porque parece que hay ciertas corrientes ahora que no se pueden entender. Otro, la entrada en Europa, la entrada en la Comunidad Europea. Yo soy un defensor de la PAC. Otra cosa es que tenemos que gestionar para que se gestione mejor, pero ojalá hubiéramos entrado, si no hubiera sido la dictadura, en los años 50, cuando todavía cuando todavía había muchísima más gente en las zonas rurales. Por eso hay países como Francia que mantienen muchísima más gente en las zonas rurales. Y ahora el tercer gran cambio para nosotros fue el tema de la conservación y la declaración del parque en el 88. Nosotros, por una parte, la polinización era el tema de la raza. Hoy, con orgullo, podemos decir que el 100% de las vacas de Somiedo están en el libro genealógico de la Asturiana de los Valles. En los años 80 se fundó una asociación que se llama ASEAVA, Asociación de Criadores de la Raza Asturiana de los Valles, donde muchísimos fundadores de Somiedo, donde mejor había quedado la genética en las zonas de alta montaña, no solo Somiedo, pero en Somiedo sobre todo. Nosotros hemos estado muchos años exportando genética. Entonces, dentro de ello, el tema de la raza, la gran riqueza de Somiedo son los pastos. De las 29.000 y pico hectáreas del municipio, 25.000 son los montes. 18.000 montes de utilidad pública, donde yo soy un gran defensor, porque son montes de utilidad pública, es el ayuntamiento, el gobierno, el Principado, la Dirección General de Política Forestal, pero los pueblos mantienen lo que se llama la propiedad del aprovechamiento. Y después hay otros 7.000 que son montes vecinales en mano común o por indiviso, donde cuando en el 95 empezaron lo que llamamos las ayudas agroambientales, nosotros hicimos una ordenanza de pastos desde el ayuntamiento donde incluyendo también los montes propios, ¿no? Tuvimos una gestión ahí donde, entre otras cosas, por ejemplo, está prohibido llevar sementales que no sean de la raza y que no sean del libro genealógico, porque es que cuidar la genética es un valor enorme a efectos de no solo de la conservación de la raza, sino desde el punto de vista económico. No es lo mismo vender un ternero o una ternera para carne que para vida. Y eso, sabéis que la raza asturiana de los Valles estuvo en peligro de extinción en los años 80, hoy se ha extendido a muchísimas zonas de la Comunidad Cantábrica, al País Vasco, a Castilla y León, Galicia también, muy semejante a la rubia gallega, pero esta lucha que hubo hace muchísimos años estuvo muy en peligro de extinción muchas razas autóctonas. Y yo me alegro un poco todo lo que has expuesto con vuestra raza, porque es importantísimo a efectos de gestión del territorio y a efectos de viabilidad económica en las zonas de montaña. Dentro de esa gestión de la profesionalización, no solo estaba el tema de la raza, estaba también que llegaran a unos niveles normales. Hoy hay, lógicamente, muchísimos menos ganaderos que antes, pero hay más vacas, porque hoy, claro, para podríamos decir, que sean rentables, de aquella hablábamos de llegar a 30, 40, ¿no? Y la media 70, 80, pero hay ganaderos con 150, 200. También hay un número máximo que no nos gusta porque hay que gestionar lo que puedas gestionar y tampoco hay que ser bucólicos. Hay buenos, regulares y malos ganaderos como en todos los sectores económicos. Yo tengo que decir, en Somiedo la media es de muy buenos ganaderos. Mantenemos muy importante las ferias. Es un desastre. En Asturias hay municipios que no tienen ferias, se han desaparecido las ferias de ganado. Y eso es que es el mercado. Es que los intermediarios no quieren que haya ferias, porque les va mejor. Nosotros mantenemos, desgraciadamente este año están prohibidas por la dermatosis, ¿vale? Pero mantenemos 4 ferias anuales y muy importante, llevamos casi desde el inicio del parque haciendo lo que llamamos una exposición nacional de Asturiana de los Valles, que hacemos 4 días a principios de septiembre en Pola de Somiedo, y eso sirvió
aparte es una exposición nacional, pero dentro de ella hay una exposición local, un concurso local. Y sirvió para que la gente se diera cuenta que la calidad importa. Al final hay que profesionalizar al sector ganadero, pero en GESER es importantísimo el marketing, es importantísimo la calidad, como decimos, come lo mismo una vaca buena que una vaca mala, pero la rentabilidad no es lo mismo. Todo esto, y a la vez trabajamos muchísimo, podríamos decir, en la calidad de vida desde el punto de vista de las infraestructuras rurales. En Somiedo nosotros no hacemos concesiones parcelarias porque las concesiones parcelarias son los pastos. Un ganadero en Somiedo que declare 100 hectáreas en la PAC, 90 son de los montes, de nuestros montes. Las fincas son una parte, pero muy reducida. Siempre hay documentos de la Edad Media donde siempre había una lucha entre los Miranda, que eran de Asturias, y los Quiñones, que eran de la zona de Babia, por los pastos de Somiedo. Hay documentos que en 1400 y algo subían 3.500 cabezas de vacas de la casa Miranda a pastar en Somiedo. Siempre decíamos que vivirían los de Somiedo, ¿no? Pero quiero decir que la riqueza de los pastos significa, y la calidad de vida, que la inmensa mayoría de las infraestructuras rurales, me refiero del arreglo de los caminos, para que los hemos hecho con el parque y con el medio ambiente. Contrario a lo que mucha gente opina. Porque somos el parque, incluyendo los parques nacionales, más restrictivo en el uso público turístico. Un 40% de Somiedo no se puede visitar. Sin embargo, somos infinitamente permisivos, no son permisivos, que es una palabra que no me gusta, promocionamos la ganadería extensiva y apoyamos totalmente el generar infraestructuras para que los ganaderos no puedan hacer como nos ocurría antes, que un ganadero, ahí los pastos buenos están a 1.700, 1.800 o 2.000 metros, se pasaban el día a caballo caminando. Ahora pues hemos hecho lo que llamamos las pistas de uso exclusivo ganadero. Las mayores medidas medioambientales del parque son defendidas y promovidas por el sector ganadero, que son dos grandes medidas. Una es las pistas de uso exclusivo ganadero. Entonces la gente en Somiedo, el turismo tiene que ir caminando a los lagos, a las zonas de Braña, a partir de los pueblos, las rutas, en fin, todo esto. Y dos, que esta ganadería extensiva nos permite mantener imágenes como la que estamos viendo ahora, están los hayedos, pero están las zonas de pastizales, las zonas de siega, las zonas de pastos, la ganadería de exposición de ganado de Asturiana de los Valles. Es decir, es fundamental. Y esta es una feria del año pasado, es del puerto de Somiedo, no es una feria donde van toda la cordillera cantábrica ahí, es el 8 de septiembre, donde se juntan del entorno de 20.000 personas, imaginaros. Es el día. Esto, pasamos ahora a otro tema fundamental de los montes. Esto son gente vidosos, ¿no? Es decir, durante podríamos decir, se creó el parque en el 88, existía, el concepto de desarrollo turístico no existía. Dentro de esa diversidad económica, el turismo y el sector servicios son fundamentales para asentar población joven. No creo que sea aquí, pero es que enseguida empiezan a hablar de masificación, empiezan a ampliar. ¿Qué me estás diciendo? La gente enseguida, el tema de, el turismo rural juega dos bazas fundamentales. Un aspecto económico, asentar población, sobre todo gente joven, dar vida a los pueblos. Un pueblo sin bar es un pueblo abandonado. Sí. Es así. Y triste. Es que no sabemos, es que yo cuando es que estoy masificando Somiedo, porque me estás diciendo. Somiedo llegó a tener 6.500 habitantes y hoy tenemos 1.050, 1.100. Entonces, es que ahora, es verdad, tenemos 3 campings, tenemos unos 70 negocios turísticos que nos vienen muy bien, pero en total de alojamientos tendremos tenemos más que habitantes, 1.500 alojamientos. Pero es que sumen ustedes y son mucho menos que los habitantes que teníamos en los años 40. Y la gestión del territorio lo permite y la ordenación del territorio lo permite. Para eso nosotros, Somiedo, sabéis que son 300 kilómetros cuadrados donde, como os comentaba, tenemos 8.000 vacas, tenemos 38 pueblos, tenemos caza,
Tenemos reserva nacional, reserva regional, caza mayor, hay jabalí, venado y rebeco. Pero tenemos oso, lo hemos tenido siempre, tenemos lobo, que es, hablando de ganadería, súper complejo, pero como lo metemos siempre, es una forma... Ojalá, ese es el reto, en un mismo territorio tener todo ese tipo de actividades, y ahí está un poco el mérito de la gestión del territorio, ¿no? También yo presido la red asturiana de desarrollo rural, los grupos LIDER, los grupos de acción local, la medida LIDER, que ha sido en Asturias por lo menos fundamental para asentar y generar... No hay... El gran tema es el despoblamiento, como me imagino que tenéis en muchos temas aquí. La mejor herramienta para combatir el despoblamiento es generar riqueza y empleo, diversificar la economía y conseguir que haya buenos servicios públicos, incluyendo los tecnológicos. Es decir, el futuro está sin escribir. ¿Quién nos iba a decir que cantidad de actividades económicas que antes asumimos que tenían que ser en las ciudades? Bueno, esto es una villa grande, para nosotros esto es casi una ciudad. Que ahora con una buena conexión de fibra lo puedes desarrollar en cualquier sitio. Ahí hay una oportunidad enorme. También yo digo también un poco el tema de nosotros, las zonas rurales, no somos ni queremos ser un problema, somos y debemos de ser una parte de una sociedad. O sea, si hablamos de energía renovables, tenemos una potencialidad enorme. Yo se fundó Hidroeléctrica Cantábrico en 1917, tenemos 3 centrales hidráulicas, bueno, llevamos más de 100 años produciendo energía limpia. Evidentemente tenemos prohibido eólicos, tenemos prohibido, en fin, termosolares, porque creo que la energía renovable que debemos apostar 100% es una oportunidad para los territorios rurales, pero habrá que desarrollarla en todo el territorio del país, incluyendo los polígonos industriales de las ciudades, que son los grandes consumidores energéticos. Pero ahí hay una oportunidad enorme. Después, el avance tecnológico permite muchas de esas actividades económicas que antes asumíamos. Pero esa potencialidad económica tiene un déficit enorme, que es que no tenemos población suficiente para desarrollar todas nuestras potencialidades. Y ahí tenemos un reto enorme, que se demostró con las 2 crisis que tuvimos, la primera económica bestial del 2008 y la sanitaria y todo esto, se demostró 2 cosas. Una, un país lo primero que tiene que tener es seguridad alimentaria. Con seguridad alimentaria se superan todas las crisis. Cuidado con ello. El tema también de la seguridad industrial, esa deslocalización masiva que había habido y ese abandono en el mundo rural, se demostró que Europa no estaba preparada para esas cosas. Y eso, ahí, a veces las crisis son oportunidades. Y ahí podemos decir que existen ese tipo de oportunidades. Pero el gran reto es retomar gente a nuestras zonas rurales. Ya no se pueden, las posibilidades que tenemos en algunas aldeas, que quedan 2 vecinos, que quedan 4, esa potencialidad no. Entonces, ese reto, uno es retomar proyectos trayendo gente, siendo más competitivos que las zonas urbanas. Nosotros en Asturias, desde 2016, a través de los grupos de desarrollo rural, tenemos una línea de financiación que llamamos Ticket Autónomo Rural, que financiamos actualmente las convocatorias de este año con 50.000 euros a cualquier joven que se instale en las zonas rurales a desarrollar su proyecto de vida de autónomo, a fondo perdido, y si tiene inversión, va a la línea de inversión. Yo creo que bueno, empezamos en Asturias, tenemos dudas, nos lo permitieron, podríamos decir, en la ley tanto de subvención estatal como Bruselas. Ahora se está desarrollando ya en algunas comunidades autónomas. Es una forma de cómo traes gente de las zonas rurales al mundo, de las zonas urbanas al mundo rural. Lo mismo que con la migración masiva hacia las ciudades, ahora hay que ser más competitivos, tenemos el problema de la vivienda, pero también hay que decir una cosa clara. Necesitamos emigrantes, pero de una manera masiva. De una manera masiva. Es algo. Nosotros, mi grupo de desarrollo rural, aparte de la red, se llama Caminar de la Mesa, somos 11 municipios, llevamos en un proyecto en Honduras desde el año 2010. Y somos ONG también, y vamos trabajando en un sitio que se llama la Senda de la Candona, que es
al lado de San Pedro Tula, una de las ciudades más violentas del mundo, ¿vale? Y ¿cuál es lo más difícil en el tema? Nosotros, ahora dentro de un proyecto de cooperación vamos a hacer un Erasmus al revés, es traer gente de Honduras a Asturias con empresas y con administraciones a tenerlos aquí 6 meses para formarles con el objetivo de que regresen. Y nos estamos planteando otro proyecto piloto de traer gente del campo, de Centroamérica o de Sudamérica, que son nuestra cultura semejante, por el tema que hablé de que el mayor problema es el relevo en la ganadería. ¿Vale? O relevo xeracional. Vale. Temos varios frentes abertos. Vivimos unha globalización que nos uniu como planeta, pero esa mesma globalización que nos uniu tamén nos fixo deixar de lado tradicións, usos que estaban no noso pasado e que de alguna maneira temos que reforzar. A recoller as variedades orixinais e tradicionais non só de uvas, senón tamén da flora, non? Das árbores, dos arbustos, na gandeiría. Ao final temos unha perspectiva multiglobal que temos que transformar, elevar o rural, o individual. Temos que volver a eses usos tradicionais. Hoxe falamos un pouco de todo isto, falamos e demos exemplos de todo isto, pero seguro que aí, nese patio de butacas, hai un montón de xente que nos quere parar e que nos quere preguntar cousas. Así que, por favor, falade, compartide, comunicádevos e contádenos cousas, que nos imos seguir falando. Una cosa que está clara entonces es que las razas autóctonas están bastante recuperadas, pero los ganaderos están en peligro de extinción. Exacto, ¿No? sí. E aí o que decían en Montes de Couso, que chegaremos a pagarle aos gandeiros, pois o millor é outra medida que temos que ter en conta. Eu xa non pido eso, que pido é que nos deixen traballar, pero aparte, que diferencia hai entre la zona de Somiedo al Caurel respecto al territorio, oportunidades de turismo, lo conozco bien, el Caurel es muy de semejante. negocio? ¿Y cuántos bares hay en el Caurel? Bueno, pocos. Entonces está muerto. Una de las zonas más bonitas de la península ibérica. La zona del Caurel fueron varias veces a subir hace ya muchos años. Y es que estuvieron, muchos de aquí, no, si creamos una figura de espacio protegido, si no, que si la pizarra, que si tal. Y yo he estado ahí varias veces, han estado varias veces en Somiedo, pero a veces hay que avanzar y el futuro está sin escribir y a veces también debatimos, somos muchos, somos pocos, somos los que hay y hay que avanzar. Y que solo, si me permitís, solo un segundín, era en relación con los incendios, porque estuve muy de acuerdo con los intervinientes de por la mañana en dos cosas, creo recordar. Una, en Somiedo me entró un incendio desde León, nos entró un incendio desde León, en la zona de muy alta montaña, desde la zona de Villablino, de Lumajo, un pueblo que se llama Lumajo, en Somiedo y Cangas de Narcea, y pues tuvimos otro provocado al lado de Pola de Somiedo, es que, o sea, hay casos naturales y también hay delincuentes, sí. Y hay que perseguirlo a muerte. Primero, dos cosas. Una, nunca los hemos tenido, que en julio y agosto hay incendios en Asturias, es casi imposible hasta ahora. Nunca, la ponente por allá, este incendio yo nunca los habíamos visto, una cosa increíble, imposible. Pero ¿cuáles son las dos mejores herramientas para pararlo? Una, los prados de siega, los prados de siega, y las frondosas. Las frondosas, los incendios se pararon cuando llegaron a los bosques de Haya, y tuvimos que bajar las vacas, ahí las tuvimos que bajar, no, bueno, ya veo que pues la integraste otra vez arriba. Nosotros las tuvimos que bajar de algún pueblo, pues Somiedo es muy grande, de la zona de Villarrevilla, que a lo mejor te suena, tuvimos que bajar unas 1000 vacas, tuvimos que bajar de los montes a los prados y hubo que tal. Y otra, que estoy de acuerdo que lo decía el ingeniero de por la mañana, no me acuerdo su nombre, se demostró, donde no hay caminos, donde no hay pistas, no hay forma de parar los incendios. Y ahora, nosotros hemos hecho muchas infraestructuras, pero unas que eran un poco complejas desde el punto de vista medioambiental, tengo que decir que las estamos haciendo ahora todas, porque nos las han permitido, porque se han dado cuenta que donde más protegido teníamos el parque, es donde nos afectó el incendio. O sea, y donde, podríamos decir, que donde más actividad ganadera hay, donde menos influyó el incendio. Pero también ahí no de acuerdo, sino un tema, unos problemas de Somiedo es que tenemos muchísimas vacas
Pero es que teníamos muchísimas, nos venían muchísimas merinas de la transhumancia mesteña. Claro, y eso ahí nos fue porque había unos pastos enormes, se alquilaban, llegaron a venir sobre el entorno de 40.000 merinas a Somiedo. Se arrendaban 22 puertos y yo todavía conocí en mi pueblo puertos que se arrendaban al Conde Oliva de Extremadura. Claro, eso se abandonó todo y ahí las vacas mantienen, pero no... Cuando yo era crío había más cabras y ovejas que vacas. La vaca era más para la agricultura y para tener 2 terneros, y ahí las vacas, el remate final, la mejor herramienta son las cabras para mantenerlos, porque el gran problema de Somiedo ahí tenemos prohibido el pino, el cualito, todo eso, son todo frondosas, pero el gran tema es el matorral, y el matorral ni la oveja, lo mejor es la cabra. De hecho, ahora tenemos un proyecto en un pueblo que se llama Bailago, que es muy turístico y muy ganadero, de vacas, y tenemos allí la tecnología puede ayudar mucho. El gran tema de las cabras, como los pequeños rebaños, cómo los controlas. Ahora están los tierras virtuales, la geolocalización. Hay un tema ahí que hemos hecho con un proyecto con el Valle de Arán en Lleida, y con ganaderos de aquí. Entonces tengo ahora 2 ganaderos muy jóvenes, de 20 y pocos años, de explotación de vacas, y tienen entre los dos unas 200 cabras, aplicando esa tecnología, y dominan el rebaño de cabras desde el moco. Increíble. Con cierres virtuales, donde les ponen no solo la geolocalización, que eso ya está muy desarrollado, y esto también se está metiendo, llevan una especie de collar en la cabra, entonces le has marcado este territorio. Cuando se acercan al límite, les empiezan a dar pi, e incluso les llegan la primera vez una descarga eléctrica y ya se vuelven para atrás. Era el gran reto es recuperar una parte de actividad ganadera relacionada con, en este caso, con la cabra. La oveja la oveja es tonta en comparación con la cabra. Es que, no, estoy hablando de lobos. De los lobos, o sea, los lobos entran, a rodillas de ovejas no dejan una. Las cabras es más fácil de gestionar en territorios muy de alta montaña, muy salvajes como son. Perdonad, pero... A ver, é que eu xa os avisei. Los mastines son moi importantes tamén. Eu xa os avisei que nos íamos seguir aquí, pero de verdade que ninguén quere facer ninguna pregunta. El problema sí, de los tenemos ahí collares es que preguntas. vale 500 euros el collar y la cabra 100. Sí. Ajá, igual no nos sale muy rentable de momento. Por eso, sí, estoy de acuerdo. Es que las ayudas agroambientales de la PAC, bueno, nosotros, por ejemplo, en Asturias, no ahora, desde hace muchísimos años, los ganaderos de Somiedo y otras zonas de Asturias, que son espacios protegidos, cobran mucho más por hectárea, cobran casi el doble por hectárea que donde son espacios protegidos. Y 2, se pueden utilizar ayudas de la PAC para financiar, no pueden ganar, sí, son como toda tecnología, acabará abaratándose, pero estará... É difícil. Hai moita burocracia detrás, todo está inventado, pero hai que chegar a él, verdad? Temos palabras. A ver, eu desde varias preguntas. Unha, pois, polo que vemos, temos que facer unha revisión do que foi a Revolución Verde. Porque a Revolución Verde supuso unha división entre a agricultura e a gandería. O se vemos as consecuencias. Entonces, eu tamén estuve no Pirineo, viví no Pirineo, miña familia é gandeira, entonces os problemas da PAC, tiñamos a broma de que os responsables da PAC non sabían distinguir entre un can e unha ovella, pero o problema tamén que temos é que onde están os veterinarios? Porque temos os problemas de sanidade e cada vez van ser máis graves. Entonces, por unha parte, pois eso, a revisión científica, ¿no? Por decirlo de alguna maneira, volver a unir a gandería e a agricultura e o monte. Por outra parte, o modelo económico e laboral, porque falamos sempre de subvencións, pero o mellor non sería tamén plantarse o estatuto do gandeiro, o estatuto do agricultor, que ten sempre que estar pedindo créditos, poñendo en perigo a súa supervivencia, porque, por exemplo, en Francia sabemos que creo que 7 millóns de gandeiros nos anos 50
queda hoxe 500.000 gandeiros agricultores. Sí, os números aquí na península serían os mesmos. Prácticamente a perda do sector primario fronte ao secundario e a día de hoxe o terciario é brutal. Estámonos a convertir en sociedades onde o que ao final vendemos son servizos, e iso notase, pero o abandono do primeiro sector creo que é un gran problema que afecta a todos os países desenvolvidos. Subvencións, non subvencións? O problema é o modelo de ganadería. Eu agora ainda vin un vídeo publicitario da Xunta de que hai que invertir en tractores, que hai ganaderos que están todos modernizados, que teñen todos os artilugios, pero o monte arde. O monte, as razas autóctonas están adaptadas ao territorio durante siglos. Eu empecé con 40 cachenas fai moi pouco tempo e tiña un tractor, un John Deere 2850 que me costou 10.000 euros. Agora vais incorporar ao meu fillo, tiñamos outras necesidades, a Xunta cada vez limpia menos os montes, entonces nós temos que limpiar o monte e xa necesita outro tipo de tractor. Pero se hai unha colaboración entre a gestión do monte activa, o sea, non se trata de plantar un pino, podalo, desbrozalo e queimalo e volvelo plantar, volvelo podar, sino facer unha estruturación do monte, no que a parte gandeira sea unha parte activa a proteger. Entonces, vanse a necesitar moitas menos inversión nunha explotación, prácticamente as vacas poden sobrevivir co que a propia naturaleza produce, non a niveles de 2.000 metros de altitud, pero non nos montes que temos aquí que chegan a cotas de 1.000 metros poden pasar as vacas adecuadas casi todo o ano aproveitando recursos. O que ten é que a administración ver que hai outros modelos e que hai que aproveitalos. Alguna outra palabra? Quería saber se hai dúas preguntas, unha para os gandeiros. Onde hai escolas de formación para pastores, para gandaría, para etcétera, etcétera? Vi una en Francia, pero bueno, en España, quero decir. En Portugal hai escuelas de un ciclo. Eu xa participei en algunha escuela falando do mismo, que primeiro a xente que pode convivir cos abuelos, que aprendan deles de como se crían os animales, de como facer carne de máxima calidad. Vistes na tele estos días que unha vaca se vendeu en Silleda por 10.500 euros. Sí. Eu comprei a semana pasada 3 por 28.000. Non é unha cousa que salga na tele unha noticia. Hoxe unha vaca de calidad costa 10 ou 12 euros, tampouco se trata. É que hai moitos modelos, hai moitas cousas para facer. Yo creo que la formación, ahí hubo bastante tiempo que era como decir, si la gente de las zonas rurales iba a estudiar, era como que salían del pueblo, que los estudiaban, no. Mejor ganadero o ganadera es un ingeniero agrónomo o un veterinario, porque la formación tiene que ser fundamental. Otra cosa es que eso sí existe, lo que es más difícil es, podemos decir, la gestión del territorio. Así hay nacidos subintentos de escuela de pastores, hay en País Vasco, hay en los Pirineos, pero yo creo que lo mejor, yo en Somiedo hay módulos, FPs, y sobre todo gente que se ha incorporado. Hay un problema con los veterinarios, pero tiene que ver con la sociedad. Hay más veterinarios que nunca, pero cada vez hay más clínicas de perros y menos veterinarios de vacas. ¿Vale? Así, es verdad. Hay un problema. Nosotros, como ayuntamiento, estamos subvencionando la asistencia permanente de los ganaderos de Somiedo a 2 veterinarios. Y a uno que se nos va a jubilar, que tenemos problemas para encontrar que vayan porque es que, por una parte lo puedes comprender, es mucho más fácil tener una clínica para gatos, perros, mascotas, que estar con las vacas, ir a hacer cesáreas a las vacas. No sé si aquí hay esos problemas, pero está existiendo. Cuando probablemente haya más veterinarios que nunca, pero hay problemas para que haya asistencia veterinaria. Non sei se algunha palabra, Leonor. Sí, mira, sí, yo que quería comentar, alguien preguntaba por las escuelas de pastores, sí que las hay y cada vez están más.
Hay una fundación en España que es la Fundación Monte Mediterráneo, que está empeñada y es la que más esfuerzo está haciendo en que se pongan escuelas de pastores a lo largo de España y sobre todo en todas las zonas que tienen transhumancia, porque es la única forma de mantenerla, ¿de acuerdo? O sea que sí que existen. También es cierto que dentro de los alumnos que asisten a estas escuelas son muchos más los europeos que los propios de España, pero existen, hacen prácticas, no sé si en Somiedo, pero en Picos de Europa sí lo están haciendo, ¿de acuerdo? O sea que se están dando pasos en ese sentido. Otra cosa es, todas estas escuelas y todas estas iniciativas, como las que estaba presentando Belarmino, de incorporar a jóvenes en los pueblos, va muy bien a corto plazo. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo va esto a medio plazo? Esto lo hemos visto en la zona de León, en la zona de la Cabrera, que yo diría que es una de las zonas más pobres junto con las Urdes. Se han llevado a cabo proyectos para atraer población a los pueblos. Hemos tenido muchos problemas, sobre todo con la disponibilidad de casas para que la gente que venga pueda quedarse a desarrollar, bien sean casas rurales o llevar casas rurales, el bar que siempre estabais comentando. Al principio había dinero, cuando hay dinero que viene de subvenciones, esta población joven se mantiene, pero a medio plazo hay un problema y es que no consiguen tener los servicios que se necesitan, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esa es un poco una reflexión. No sé la experiencia que tiene Belarmino, espero que nos la diga, pero tenemos que pensar en esto, es decir, tiene que ser algo que al principio pueda estar subvencionado, pero después se mantenga, ¿de acuerdo? Y luego simplemente otra cosa, ahora mismo lo paso. Fijaos, en Holanda, que si hay un país donde económicamente lo cuentan todo euro a euro, yo no invierto si no voy a retrocederlo, se pagan a los pastores, se pagan 50.000 euros más la casa por mantener los rebaños, en este caso de ovejas. Cuando se quiere conservar algo, hay que pagar y ellos lo hacen. ¿Por qué? ¿Cómo lo hacen? Muchas veces porque desde el ámbito más urbano hay que pagar por los servicios ecosistémicos. No hay otra forma. Es decir, si desde las grandes ciudades estamos disfrutando de servicios ecosistémicos que nos vienen asociados a la ganadería, al ambiente forestal, pues oye, a lo mejor hay que pagar y es la única forma de tener esta recompensa, nada más. Muchísimas gracias. No, bueno, sí, es sí. un tema bueno, complejo, ¿no? En el sentido de dos cosas. Una, en relación con la gente que viene de fuera, siempre viene gente a las zonas rurales y una parte de esa gente, me refiero, acaban en las ciudades porque mucha gente viene de las ciudades. Entonces, ahí quizá ya que las políticas tienen que ser asentar gente en las zonas rurales, sean del entorno de las ciudades españolas o de aquí o de fuera, donde sea, pero también la gente de la inmigración, una vez que se instalan, pues parte de esa gente se va hacia las ciudades. Después, en lo que dices de las ayudas, a ver, hay que ser un poco, quiero decir, realista en el sentido de que quizá haya que gestionar mejor la PAC, toparla, que haya unos máximos, que se va poco a poco haciendo. En Asturias, como no hay grandes latifundios, Galicia es muy semejante a Asturias, toda la cordillera cantábrica es diferente al sur o de Madrid para abajo. Es decir, los ganaderos sí tienen unas subvenciones importantes. Y en Somiedo son más de 2 millones al año que vienen a los ganaderos de Somiedo, a la subvención directa a la renta, sí, por pastar. Es que tiene, otra cosa es que se utilice adecuadamente. Por eso se debe de primar. No podemos estar, o sea, prohibir es muy difícil. La ganadería intensiva. Yo sé que hay una explotación de Asturias de los Valles yendo antes de llegar a Ávila con 10.000 vacas, o no sé cuántas debe tener allí, y hay otras de esas grandes en otros sitios. Prohibir es muy difícil, pero no primes eso. Pero sí. No, prima la ganadería extensiva, prima el pastar los montes, el tener tal, y ahí entonces digamos un poco en la línea correcta de gestionar el territorio, ¿vale? Quedannos 2 palabras e temos que marchar. Bueno, sí, efectivamente chegamos un pouco ao fin. Bueno, eu son Joaquín Sánchez, da Bodega Nandegal, respecto ao tema do que falou Jorge Mazaira, técnico do Consello Regulador.
E respecto a esa primeira foto onde aparecía a montaña ladeira norte ali na rúa, situada en frente onde nós estamos situados en Pedrazais, nós estamos na cara sur e a 300-400 metros da montaña. Está neste incendio, ardeunos unha viña, e tamén quero un pouco que decía Belarmino, pois unha discriminación positiva para esos terrenos que son franja fronteira para os incendios. A viticultura foi a que salvou as poblacións de aquí de Valdeorras. Entonces, bueno, pues únicamente deixar esta reflexión como cousa importante. E, bueno, unha pena que probablemente non hai moito bodegero viticultor, pero, bueno, Jorge, isto hai que leválo a máis sitios. Así que nada máis. Trataremos de leválo, por suposto. Creo que hai unha última palabra. Ben, en relación ao tema da Escola de Pastores, comentar que aquí mesmo, na área centro-oriental de Ourense, é activa agora mesmo unha escola. A mesma convocatoria da Fundación La Caixa que financia o noso proxecto de Soutos, o Soutolab, deu tamén fondos para crear esa escola a través da Asociación OVICA, que é a Asociación de Creadores do Vino e de Caprino. Entonces, quero decir que hai iniciativas dese tipo. E iso conecta con un tema que non apareceu unha mañá e que nós, dende a Fundación Juana Vega, consideramos fundamental, que é a comunicación. Decíamos que temos moitas ferramentas, temos moitas convocatorias, temos marcos normativos que poden ser útiles e, sin embargo, moitas veces nos falta mudar ese relato e chegar á xente, non? Entón, nese sentido, pois, bueno, reincidir, non, ese aspecto de que a comunicación é importante tamén, o que contamos é importante. Eu sou unha persoa pesimista por natureza, porque é así, pero, sin embargo, penso que todos os que estamos involucrados en estes temas temos que ter tamén un discurso en positivo e un discurso que reforce o que se está facendo ben, non? E vimos moitos exemplos hoxe aquí de xente que fai ese esforzo e hai que reconocer, conectando directamente co que decía Leonor, non? Eses pagos por servizos teñen que ser unha necesidade a partir de agora. Necesitamos esas líneas de recoñecemento económico e tamén social desta xente que está ao final cuidando do territorio. O territorio tira por si mesmo, pero a paisaxe depende das persoas e se non temos persoas non vamos a ter paisaxe. E para pechar dunha persoa negativa a unha moi positiva, que quero facer ver que esteamos hoxe aquí é fundamental, que se presenten proxectos aquí en riba deste escenario fundamental, que se cree un espazo de convivencia que amose todos estes proxectos é fundamental, pero é fundamental que aí teñamos un público e que ese público sexa o que mañá fale nas súas casas e amose todos estes proxectos e abramos un espazo de debate e de comunicación. E temos que pechalo, porque xa son horas. Queremos convidar os nosos conferenciantes a que degusten algúns produtos do que sacamos daqui da terra. A vos, simplemente, convidarvos a que nos acompañedes na próxima xornada, o día 13 en Larouco, onde falaremos de outro tipo de patrimonios culturais, paisaxísticos, históricos, de como se introduce a cultura e a educación e como son parte fundamental doutros usos do monte. Moitísimas grazas a vos por estar toda a mañá escoitándonos e a todos os que se sentaron aquí á miña esquerda por acompañarme nesta xornada tan impresionante.